Hola, bienvenidos a Guía Matemática. En esta ocasión vamos a resolver triángulos rectángulos. Primeramente vamos a hacer una pequeña descripción. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Son aquellos que están formados por 3 lados y 3 ángulos. La característica de estos triángulos es que uno de los ángulos es igual a 90 grados. Fórmulas. Para emplear las fórmulas solamente son 4 para este tipo de triángulos. Como podemos ver, la primera fórmula es seno, que vendría a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda fórmula sería coseno, que vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera fórmula vendría a ser tangente, que sería a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la última fórmula vendría a ser el teorema de Pitágoras, que vendría a ser que la sumatoria de los catetos es igual a la hipotenusa. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. En el ejemplo nos pide hallar las incógnitas. Como podemos ver, siempre tenemos que tener 3 datos como mínimo. Caso contrario, no vamos a poder resolver el ejercicio. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos 2 lados y además que sabemos que uno de los ángulos es 90, vendría a ser nuestro tercer dato. Y nuestras incógnitas serían el ángulo B, el ángulo A y el lado B. Hay que tener muy en cuenta que la sumatoria de los 3 ángulos internos es igual a 180 grados. Pero como ya sabemos que uno de los ángulos es igual a 90 grados, entonces por ende la sumatoria de los otros 2 ángulos restantes tiene que ser igual a 90, porque 90 grados más 90 grados nos va a dar los 180 grados. Primeramente, a partir de los datos que tenemos, primeramente hay que hallar el lado B. ¿Por qué? Porque en el ejemplo nos va a ser más fácil primeramente hallar el lado B y a partir de ello vamos a hallar los 2 ángulos restantes. Para ello aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Como podemos ver, nuestra incógnita B sería la única incógnita empleando esta fórmula. Y a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras despejamos nuestra incógnita, que vendría a ser B. Y como podemos ver, simplemente los reemplazamos los valores de A y C y tenemos el resultado. Para hallar el ángulo B tenemos 2 opciones. La primera es aplicar la fórmula de coseno. Bien sabemos que coseno de B nos dice que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso vendría a ser A sobre C. Siguiéndolo, simplemente es reemplazar el valor de A y el valor de C. Y hay que tener muy en cuenta que como son ángulos tanto A y B, es para despejar este coseno va a pasar al otro lado como arcocoseno, como podemos ver. Y luego simplemente lo metemos a la calculadora y tenemos el valor del ángulo B. En este caso vendría a ser 60. La otra opción es aplicar la fórmula de seno. Como podemos ver en la imagen, aplicando esta ley de seno, simplemente reemplazamos el valor, que vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, como podemos ver en la imagen. Simplemente reemplazamos los valores. Igualmente que el caso anterior, despejamos también el seno, que vendría a ser arcoseno, y obtenemos el mismo resultado. Por eso tenemos 2 fórmulas para hallar el ángulo B. Finalmente, para el cálculo del ángulo A, aplicamos primeramente la fórmula de seno, que nos dice cateto opuesto
sobre hipotenusa. En este caso vendría a ser A sobre C. Igualmente reemplazamos los valores y asimismo despejamos el seno que pasa al otro lado como arcoseno y lo ponemos a la calculadora y obtenemos el ángulo que queríamos determinar. Asimismo tendríamos la segunda opción, que vendría a ser por la fórmula de coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, donde reemplazamos los valores, al mismo tiempo despejamos el coseno que vendría a ser arcoseno y metemos a la calculadora y obtenemos el resultado. Como podemos darnos cuenta en este ejemplo, tenemos para hallar los ángulos tenemos dos opciones. Podemos aplicar coseno y seno. Y en el ángulo de la misma fórmula podemos aplicar seno y coseno. Una vez hallados los valores, debemos tomar muy en cuenta que a simple vista podemos darnos cuenta que la sumatoria del ángulo B y del ángulo A nos tiene que dar 90. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que uno de los ángulos del triángulo rectángulo es de 90 grados. Por ende, la sumatoria de los otros dos ángulos nos tienen que dar 90 grados. Eso es un método, o a simple vista nos podemos dar cuenta que es una verificación. Si no nos sale a 90 grados, entonces tendríamos que revisar el ejercicio y darnos cuenta que hemos hecho mal. Finalmente, la sumatoria de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Gracias, nos vemos hasta la próxima.